Hola, mi nombre es Marta y les doy la bienvenida a mi Story Channel. Como les había prometido, traje un tema que ustedes han pedido, el de la reencarnación. Sé que despierta muchísimo interés, así que en un principio había pensado seguir mi metodología acostumbrada, la cual es un recorrido histórico de los orígenes, todo lo que son las corrientes que comparten ese tipo de creencia, de filosofía y hacer un recorrido por la historia para luego introducirnos a los casos más importantes, más impactantes, los análisis. Pero no estaba satisfecha. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes lo más seguro es que ya conozcan todo eso. Es muy fácil encontrar la historia, las raíces de esta creencia o filosofía y algunos de ustedes es probable que ya la hayan aprendido hace mucho tiempo. De manera que es más, pienso que quieren saber mi punto de vista, quieren saber cómo lo puedo yo transmitir aquí en el canal. Así que me puse a pensar y dije, mejor, antes que traerle la historia y del cómo surge esta creencia y además los casos que ya son bastante viejitos porque ya son conocidos y también se han publicado libros, videos, etcétera, pues decidí concentrarme en una persona que está divulgando muchísimo y con mucha fuerza esta doctrina llamada la reencarnación. Quieran llamarla doctrina, creencia, filosofía, porque de todas maneras es una corriente que viene desde la antigüedad y que aún sigue vigente. Es más, ha tomado muchísima fuerza y hay una persona que está divulgándolo con mucha seguridad, yo diría que con mucha contundencia, y se trata del doctor Manuel Sanz Segarra. Entonces decidí concentrarme en sus argumentos, ya que él dice que ha encontrado las pruebas de que sí existe definitivamente, y voy a hacer un análisis crítico de lo que él dice y de lo que ha difundido para al final darles una opinión personal. Esto es con el motivo de poder entender por qué esta persona está tan segura de que la reencarnación es real. Y al final cada uno se quedará con su opinión y por favor compártanla en los comentarios porque es muy importante. Estamos hablando de un doctor, no es un místico reconvertido, una persona que simplemente es muy espiritual, no, estamos hablando de un médico formado en neurociencia clásica. Así que su seguridad, la seguridad que él transmite con este tema no nace de la fe, sino de una observación acumulada de años, de conocer muchos casos clínicos y de haber recibido, escuchado experiencias cercanas a la muerte. Él ha ido compilando estas experiencias y el doctor Sanz Segarra ha atendido durante décadas a pacientes en estado crítico, como en comas profundos, personas clínicamente muertas, este término es importante tenerlo en cuenta, que luego fueron reanimadas. Según lo que he visto en sus entrevistas y su propia difusión, porque él se mueve mucho en las redes sociales y aquí en YouTube hay muchísimos videos, es una persona bastante mediática en este momento. Estas son algunas de las pruebas, yo pongo esto entre comillas, o argumentos que él expone. Por ejemplo, dentro de estas, lo que él llama pruebas, están los relatos de experiencias cercanas a la muerte, o sea, las SM, de las cuales les hablé aquí en el canal, que son pacientes reanimados que dicen haber vivido experiencias cuando estaban clínicamente muertos.
¿Y qué significa estar muerto clínicamente o la muerte clínica? Porque es un término que se usa mucho en contextos médicos y también mediáticos. Bien, la muerte clínica es un estado temporal en el que cesan las funciones vitales básicas, como la respiración y el latido cardíaco. Pero, ¿esto significa estar muertos? Yo no creo, no pienso, porque si puede ser reversible, si se actúa rápidamente, quiere decir que la persona no está muerta. Por eso se habla de muerte clínica y él siendo un doctor lo sabe mejor que yo, porque simplemente mientras existe la posibilidad de reanimación es eso. Ahora, la diferencia entre la muerte clínica y la muerte cerebral es bastante grande, porque en la muerte cerebral, por ejemplo, ocurre cuando el cerebro, incluido el tronco encefálico, ha perdido toda la actividad de forma irreversible. Entonces no hay reflejos ni respiración espontánea y un electroencefalograma tiene que ser actividad nula, actividad eléctrica nula. Y aunque las máquinas puedan mantener la respiración o latidos artificialmente, la persona está muerta de forma definitiva porque nuestra conciencia está en dónde? Está en nuestra corteza cerebral. Se supone que ahí está nuestro ejercicio de la conciencia, aunque ya también hablaremos de eso porque últimamente ya se habla bastante de una conciencia que está fuera de nuestro cerebro y muchos científicos ya están pensando que la conciencia no está necesariamente, digamos en términos gráficos, amarrada al cerebro. Eso es lo que piensan ya algunos, como Jacobo Greenberg y el profesor, el doctor de quien voy a hablarles en este momento. Entonces, en conclusión, en la muerte clínica, el corazón y la respiración se detienen, pero el cerebro aún puede tener actividad. O sea que todavía, ojo, porque es el cerebro donde están precisamente esas experiencias que llaman cercanas a la muerte, donde está la memoria, donde está nuestra conciencia, o aunque algunos piensan que la conciencia está en otro lugar o está más allá de nuestro cerebro, pero sin el cerebro, pues no podemos detectar más actividad. Y de esa muerte cerebral no se regresa, eso lo dice todo. Entonces, teniendo esto claro, ya de qué significa muerte clínica, que no es la muerte absoluta, nos podemos dar cuenta que hay personas que dicen, pacientes que han tenido, que han vivido experiencias mientras estaban clínicamente muertos. Repito, clínicamente muertos es el cuerpo que ha cesado no da más señales de vida, pero el cerebro sí. Este tipo de casos es la base de muchas hipótesis, pero es difícil distinguir entre relatos producidos por interpretaciones personales, memoria reconstruida o alucinaciones cerebrales al reaparecer la conciencia. Él afirma que algunos pacientes relataron cosas concretas del entorno hospitalario, por ejemplo, que no podrían haber visto desde su condición de muerte clínica. El doctor también menciona que hubo electrocardiograma plano y encefalograma que no mostraba actividad. Pero ojo con esto porque aquí ya entra una crítica que quiero hacer y es que el EEG puede aparecer plano, pero técnicas más sofisticadas como la magnetoencefalografía, por ejemplo, la MEG o la tomografía por emisión de positrones, sí muestran actividad residual. Son exámenes que recientemente se hacen y son más potentes. El EEG, y lo digo por experiencia propia, no detecta ciertas actividades y no es un examen realmente que podamos confiarnos en ese tipo de resultados para poder detectar si hay o no actividad eléctrica cortical superficial. Si hay ciertas señales, porque el EEG sí capta la actividad eléctrica cortical superficial.
es decir, la que ocurre en la parte externa del cerebro, en la corteza, pero no puede registrar la actividad en estructuras profundas como el hipocampo, la amígdala, el tálamo, por ejemplo. Ondas demasiado débiles tampoco y de muy baja frecuencia. Así que pues no me parece tan confiable. Y por ejemplo, si existieran, si fueran reales estos procesos químicos o cuánticos, por ejemplo, como los microtúbulos neuronales de los cuales se ha hablado, si estos existieran, pues tampoco podrían ser registrados seguramente por el EEG. Así que un EEG plano, que salga plano, no necesariamente significa una ausencia total de actividad cerebral, es lo que quiero decir, sino más bien ausencia de señales detectables por ese método. Quiere decir que no es confiable. Un médico del nivel del doctor que estamos hablando en este momento, pues lo sabe perfectamente. Él sabe que un EEG plano no equivale a muerte cerebral. Así que no sé por qué lo incluye y lo he escuchado en entrevistas como una prueba. El diagnóstico de muerte cerebral exige múltiples pruebas complementarias. De hecho, el doctor Segarra declaró en una entrevista que tienen pruebas objetivas y con un cierto componente científico que los lleva a la conclusión de que la reencarnación existe. Esto está dicho por él. Entonces, pues es interesante y por eso lo escogí a él. Y según una entrevista suya publicada en junio del 2025, muy recientemente, el doctor Manuel Sanz Segarra se sometió él mismo, él lo cuenta en esta entrevista, que él se sometió a un experimento de meditación supervisado con electroencefalograma. Otra vez ese método que yo pienso que no es nada confiable por lo que les acabé de mencionar. Él cuenta que realizó un curso avanzado de meditación de unas 1500 horas, porque recordemos que él es un doctor neurocientífico. Él no, este campo, no sé por qué, se ha arrojado al campo de la reencarnación y de las vidas pasadas y del karma o del astral, porque menciona el astral y muchos conceptos que pues ya los he escuchado, pero de corrientes orientales de la India, en fin, ya muy conocidas además. El propósito declarado de este experimento que realizó, de esta prueba, era ver cómo cambiaban las ondas cerebrales al entrar en estados profundos de conciencia y se usó él como la persona del experimento. Según relató él mismo, durante esas sesiones, él alcanzó un estado que llama supraconciencia. Digamos que ese es su caballo de batalla, como se suele decir. Así que Segarra, su tema central principal es la supraconciencia, de lo que él más habla, lo que promueve sus libros, es como pues la novedad. Mientras que para Greenberg él hablaba del campo neuronal sincrónico o del campo sintérgico, hablaba también de la látice o látice, la red. Cada uno tiene como lo que yo llamo su caballo de batalla, como lo que exponen y su teoría y le dan un nombre y eso se vuelve su tema central de búsqueda y también de difusión. Y Segarra la interpreta, esta supraconciencia, como un contacto con un nivel de realidad más allá del pensamiento ordinario. Prácticamente tiene similitudes, tiene semejanzas con Jacobo Greenberg en ese sentido, porque también Greenberg veía una conciencia por fuera de lo físico, de nuestro cuerpo, es decir, del cerebro físico. Y lo mismo será para Segarra, algo muy similar. Puede ser que haya sido también influenciado, puede ser, pero no sé si lo ha nombrado en algún momento a Greenberg. Pienso que sí. El experimento al que Sanz Segarra se refiere, según la entrevista publicada
en junio del 25 habría sido realizado años atrás, probablemente en el 17 y el 19. Así que puede ser que en esa época todavía no existían los exámenes avanzados de hoy, como la resonancia magnética, por ejemplo, o los que les mencioné anteriormente. Y cuando él comenzó a impartir, más o menos por esos años, acerca de la supraconciencia, también estaba hablando sobre la vida más allá de la vida. En esos años, el equipo que usaba habitualmente para meditación y biofeedback eran el EEG clínicos de superficie o portátiles de baja resolución, con pocos canales, a veces entre 4 o 8 electrodos, o sea, muy precario, pero pues todavía continúa en esa misma línea digamos, de lo que él afirma, lo sigue sosteniendo, aunque en esa época pues la tecnología era bastante limitada y se supone que fue en esa época que descubrió todo esto. Y pues esa tecnología tan limitada para estudiar procesos profundos o detectar correlatos neuronales finos de estados mentales complejos, pues lo veo delicado. Estos EEG tradicionales solo captan actividad eléctrica cortical superficial, como ya les mencioné, no la subcortical ni la sincronización global del cerebro. Así que no sé qué tipo de exámenes estaba haciendo como para estar tan seguro, porque es que si ustedes lo ven, él habla con una seguridad. La resolución temporal es buena, pero la espacial es pobre. Y los artefactos del movimiento, respiración o latido pueden confundirse con patrones especiales. Hoy ya se usan técnicas mucho más avanzadas para ese tipo de estudios como el fMRI, o sea, la resonancia funcional, la magnetoencefalografía que les mencioné, la EEG pero de alta densidad, con 64 y 128 canales, y sistemas multimodales combinados con algoritmos de coherencia y conectividad. Así que un EEG convencional como en esa época, como lo que él usó, no permitiría llegar a esas conclusiones. Tendría que volver a hacerlo. Y sería interesante que lo hiciera hoy con estas técnicas nuevas para reafirmar su supraconciencia o existencia extracorporal. De hecho, esa es la gran grieta que muchos investigadores serios han detectado en el discurso del doctor Sanz Segarra, porque definitivamente si sus experimentos fueran tan revolucionarios, ¿por qué no lo repite hoy con los instrumentos modernos para confirmar, como les decía, o para refutar sus hallazgos? El problema es que ya escribió los libros afirmando que eso es así. Creo que ya no quiere volver a retomar las tintas para decir que no, que se había equivocado o algo así. Pues es una duda que tengo yo, simplemente como espectadora, ¿no? Todo indica que el doctor Sanz Segarra, pues, está totalmente convencido porque basta verlo en los videos. Y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención, porque generalmente los científicos, sea del cosmos, sea de la biología, sea de la antropología, de cualquier sector de la historia, generalmente ellos no aseguran algo a menos que hayan ya pasado por muchas pruebas comparadas y que ya esté súper confirmado. Se habla de probabilidades, pero él dice existe y es así. Él lo afirma con mucha contundencia. Así que pues hay dos opciones. O él sí está convencido, que me parece extraño porque como les digo, él sabe qué exámenes hizo en ese tiempo y que no son tan seguros, pero él dice que vivió esa experiencia. Puede ser que él vivió una experiencia y por eso está tan convencido. Pero es una cosa totalmente subjetiva porque estamos hablando de una experiencia cerebral. Si para él es una experiencia astral,
Entonces allí entramos a la palabra del uno contra la palabra de otro que sea escéptico. Porque, ojo, yo en lo que estoy declarando aquí quiero hacer, les dije, un análisis crítico. Y un análisis crítico tiene que ver todas las aristas, pero no significa que el fenómeno en sí no exista. Yo no estoy negando aquí que no exista la reencarnación. Yo solo quiero entender si lo que el doctor dice que son pruebas son tan contundentes y tengo que ponerme del lado del escepticismo para poder, no escepticismo, porque eso es una cosa ya como de prejuicio, más bien de análisis crítica. Y en sus entrevistas él dice frases como, ya he visto la prueba con mis propios ojos, pero eso no cambia la verdad. Él dice esto, entonces realmente está convencido de esto. También lo escuché decir recientemente en un video, él decía, yo siento que estoy ayudando a muchas personas. A mí todo esto se me va quedando en la mente porque trato de entender por qué esta persona hace semejantes afirmaciones tan fuertes desde su conocimiento y a sabiendas de que eso no se puede probar porque no hay pruebas. Y si él lo vivió, entonces él tiene que hablar de un testimonio, de su testimonio y compartirlo como un testimonio. Y ya cada uno debe juzgar. Pero cuando él dice, lo que yo digo ayuda a muchas personas, a mí me hace pensar, porque puede ser ese su objetivo también aparte de otros, porque hay que hablar también de cosas más materiales, porque nosotros, mientras estamos en este plano, si hubiera muchos otros planos, si los hay, este plano, el que llamamos físico, que sé que me van a decir, no, que ya eso no vale, decir físico, porque todo es energía, porque es información, pero la misma información que nos conforma, forma la materia y hablemos de plano físico, porque nosotros tenemos que alimentarnos, necesitamos comer para tener energía, respiramos, entonces esos son procesos fisiológicos de un cuerpo físico, pues también tenemos necesidades físicas que suplir y tenemos aparte de eso nuestras ambiciones y sueños por cumplir. De manera que es normal que queramos también vender nuestras ideas y que nos la compren, porque si no, pues entonces, ¿para qué escribimos? ¿Para qué estamos haciendo conferencias? No es solamente un discurso de ayudar. Eso me da satisfacción porque estoy ayudando personas, pero realmente estoy convencido de que eso es una experiencia real y que mi experimento es una prueba, como digo yo en mis libros. Muchos divulgadores de espiritualidad parten de una experiencia personal fuerte y concluyen, si esto me trajo paz o sentido, pues lo comparto con otros. Y pienso que eso es como también una justificación, porque digamos que podemos exagerar, que sabemos que estamos exagerando, pero uno dice, ay, pues al fin y al cabo le estoy trayendo esperanza a la gente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De qué estoy haciendo yo de mal? Al contrario, yo cuando veo los comentarios que le hacen, muchas personas se sienten súper felices, identificadas y dicen, a mí también me pasó eso, a mi abuelito también le pasó eso. Y yo digo, claro, ahí está, ahí está. Pero hay que tener en cuenta que de todas maneras él es una figura pública importante, tiene cierta visibilidad y también hay colegas que lo estarán observando y que están como opinando y tal vez no estén muy de acuerdo con lo que está diciendo, pero lo dejan porque igual dicen, pues, si eso es lo que la gente quiere escuchar, pero no todo el mundo tiene esa necesidad de creer o esa necesidad de esperanza. Hay personas, habemos personas que preferimos tener como, no certezas, pero al menos saber de qué se tratan las cosas que están diciendo, lo que se dice, cómo funciona.
el lugar donde vivimos, cómo funcionamos nosotros mismos, queremos saber. Así que pues no me gusta mucho la idea de que me engañen, así sea una mentira blanca o una pequeña exageracioncita para hacerme feliz. No me agrada la idea. Pero recordemos que no, por eso mismo no estamos hablando de un simple creyente espiritual, estamos hablando de un doctor y para comprender mejor de lo que les estoy hablando, demos una mirada a sus credenciales, porque tiene doctorado en medicina y cirugía, con tesis titulada en asigografía en cáncer de esófago, con calificación de sobresaliente cum laude. Es jefe de servicio de cirugía general y digestiva en el Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona, o Bellvitge, no sé cómo se dice. Es profesor asociado, docente universitario y se le atribuyen unas 92 publicaciones médicas en revistas especializadas. Es miembro de sociedades médicas, quirúrgicas y recibió un premio a la excelencia profesional otorgado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona en el 2014. Es académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores, pero aunque todas estas credenciales importantes le dan un respaldo profesional respetable en medicina, porque ese es su campo, y cirugía, hay áreas en las que sus afirmaciones sobre pruebas de reencarnación y supraconciencia no están respaldadas por todas esas credenciales científicas verificables. Por ejemplo, yo personalmente no encontré publicaciones revisadas por pares claramente identificadas que documenten estos experimentos de reanimación como de las SM, con datos brutos y metodología reproducible. Tampoco encontré un laboratorio o institución académica reconocida que avale sus experimentos en ese área espiritual, cuántica, con estándares modernos, por ejemplo, porque él habla mucho de la cuántica aplicada en ese campo que le interesa. Tampoco encontré publicaciones de registros originales de las EEG que realizó las SG, imágenes para terceros que lo analicen. Puede ser que en sus libros lo comparta, puede ser, no los he visto, quizás, pero sobre todo en sus libros estarán los relatos, los casos clínicos y quizás haya algunos archivos adjuntos que respalden sus ideas. Puede ser, eso no lo sé. Puede ser lo que él considera que respalda sus ideas. Por eso muchas de sus afirmaciones, las cuales él llama pruebas objetivas, casos documentados, experimentos con pacientes, podrían aparecer ahí. Y como les decía, uno de los conceptos que él más divulga y promueve es el de la supraconciencia, y él dice que existe y que hay vida después de la vida. Está coescrito con Juan Carlos Cebrián y Juan Carlos Cebrián es un periodista. No figura como investigador con bases científicas reconocidas, o sea que está el científico que es Segarra con un coautor que es un periodista, de modo que pues todas las credenciales que porta el doctor y su experiencia clínica y con pacientes le da esa credibilidad médica que se necesita y esa autoridad que se necesita para salir a decir, a dar estos argumentos, pero él está hablando de asuntos espirituales, él está hablando, pero siempre como en esa línea fronteriza entre lo científico y lo espiritual. Siempre allí se mueve en esa frontera, de manera que está promoviendo bastante sus libros, sus temáticas y está teniendo mucho éxito porque lo llaman a muchas entrevistas. Obviamente la gente quiere escuchar a un científico hablar de temas que generalmente los científicos dejan a un lado porque precisamente se trata de conceptos inaferrables como lo es la vida después de la muerte, lo que nos han dicho
qué sucede cuando morimos, tenemos solo testimonios. Recientemente, por ejemplo, vi un video en un canal de un antropólogo colombiano donde está entrevistando a un señor que tuvo muerte clínica en Codabastos, me parece, ahí en Bogotá, en Colombia, y el señor narra una historia fantástica, em, pues realmente muy rica de imágenes y de experiencias que pues yo dije, wow, increíble. Y se acordaba de todos los detalles y hasta de las sandalias del personaje que él lo llamó el Mesías. Me imagino que es por lo del Mesías o algo así, no sé, o por Señor, que será Jesús, claramente. Pero si ustedes ven el perfil de estas personas, son personas creyentes y cada uno contará su experiencia según su formación respecto a lo espiritual. Yo una vez escuché a una persona que tenía más bien una formación metafísica y todo lo que describía pertenece al mundo de la metafísica. Él describió una pirámide, describía personas y si yo lo pudiera proyectar en un video, nos da la impresión de que estamos viendo una película en una reunión de metafísicos. Pero si oímos a un cristiano, el que narra, él ve a Jesús, él ve ángeles, él ve un lugar celestial, ve las nubes, y cada quien según su cultura. Si el más allá tiene una forma particular, existe como tal, pues todos deberían ver algo igual, pienso. Así que si es subjetivo, quiere decir que es la mente la que está elaborando ahí. De hecho, la mente sigue emitiendo señales. Pero si nosotros tomamos la naturaleza como referencia, porque pensemos en lo que es en sí esta creencia de la reencarnación. Dejemos a un lado lo que dice el doctor Segarra y lo que dice todo el mundo. Tratemos de hacer un razonamiento como con lógica y con filosofía porque estamos hablando de asuntos espirituales, ¿verdad? O de asuntos que no son físicos, son metafísicos, espirituales, como lo quieran llamar. Así que tenemos que razonar en esos términos. Pero a mí me gusta mucho poner como ejemplo lo que nosotros llamamos naturaleza, porque es lo que conocemos y lo que podemos captar con nuestros sentidos desde que llegamos aquí, desde que nosotros abrimos nuestros ojos, que no sabemos, porque según la reencarnación nosotros tenemos una preexistencia, ¿verdad? Entonces, al llegar aquí se supone que nos olvidamos, pero entonces hagamos ese razonamiento confrontando, comparando con la naturaleza, que es lo que nosotros conocemos aquí. Y vemos que en la naturaleza todo obedece a procesos de transformación. Estamos viéndolo todo el tiempo. Vemos transformación, pero no hay una perpetuidad en sí. Porque si nosotros vemos, hay unos animalitos que dicen que son eternos, pero no es el mismo animalito en la eternidad porque cambian sus células. Nosotros mismos cada día mutamos porque nuestras células mueren y nacen unas nuevas. Nosotros mismos somos prueba de que todo es cíclico y que todo muere y viene sustituido por otras formas de vida o por otras formas. Nada se conserva idéntico, ni siquiera una célula, ni siquiera una estrella si lo llevamos a lo macro, ni siquiera un átomo, una partícula, permanece para siempre en su forma, en su forma actual. Incluso los elementos más estables cambian con el tiempo. Y los ciclos naturales son repeticiones, pero con variaciones, no con identidad. Por eso decir que el alma es eterna e inmutable, a mí me parece que esto, y es mi opinión, porque ya les digo, puedo estar muy equivocada, pero en mi opinión esto entra en conflicto con el principio de lo observable en el universo, de lo que nosotros conocemos y observamos, porque en el universo nada permanece inmutable, todo se está transformando. Si la conciencia, por ejemplo, sucede lo que ellos dicen, que
cuando morimos se reintegra o se dispersa, porque según el pensamiento de algunos investigadores, unos dicen que se va a reintegrar con una fuente original o se dispersa como el agua que vuelve al océano, a su fuente originaria. Entonces ya no puede ser la misma conciencia. No se trata del individuo. No creo que pueda ser así. Sería como una chispa que regresa al fuego. Cuando la chispa regresa al fuego ya no es más esa chispa. Ahora forma parte del fuego y se funde con el fuego. Ya no tiene identidad. Así que su energía persistiría porque, como dicen todos, la energía no se destruye, no desaparece, se transforma constantemente. Estamos de acuerdo, es una ley, no es lo que pensamos, sino que eso es una ley que conocemos hasta hoy y que no ha variado en eso hasta hoy. Pero su identidad sí se disuelve. Si la conciencia individual no persiste como identidad separada, una vez sale del cuerpo, entonces las doctrinas del perfeccionamiento del alma, del karma acumulativo, de una evolución espiritual personal, todo eso se desmorona y se viene abajo. Porque las filosofías que hablan de la reencarnación, por ejemplo, el hinduismo, el budismo y el espiritismo, no olvidemos que ellos también parten de un mismo principio, que existe un yo sutil, un cuerpo sutil, pero una conciencia o Atman, que sería un alma individual consciente que atraviesa múltiples vidas para aprender. Si no es consciente, entonces, ¿qué va a aprender? ¿De qué sirve todo ese aprendizaje, ese purificarse, saldar deudas, si no es esa alma que tiene que aprender? Pero para eso, para que eso tenga sentido, ese yo se debería mantener su continuidad y su identidad y debería tener una memoria o registro de sus actos pasados. Ahora, yo digo, si esa continuidad se pierde, ya no hay sujeto que aprenda ni que pague por sus deudas o por sus errores. Si la conciencia al morir se reintegra a un campo universal, como la ola que vuelve al mar, porque da mucho ese ejemplo, pues ya no hay acumulación personal de experiencias, no hay aprendizaje progresivo del mismo ser. Y por tanto, no hay justicia cósmica ni deuda kármica que se traslade. Simplemente habría una renovación constante de formas, cada una manifestando aspectos del mismo campo, pero sin conexión directa entre ellas. Entonces la vida sería simplemente un fenómeno de experimentación del universo consigo mismo y no un camino moral de almas individuales, con cada una con sus problemas y sus asuntos que arreglar. Si el alma se disuelve y se transforma, pierde identidad, ¿qué sentido tiene entonces que sufra las consecuencias personales o tenga que volver para pagar o para aprender y seguir creciendo? Es un concepto que es extraño y no sé si la naturaleza o el programador que programó la Matrix, como lo quieran llamar, Dios, hace algo así. Me parece extraño que un mismo ser tenga que existir por la eternidad y tenga que aprender y vestir distintos trajes de vidas y que además cuando llega aquí se le olvida todo. Eso es otro asunto, porque pues si se le olvida todo, ¿qué sentido tiene? Vuelve otra vez a cometer, no, pero es que tiene que buscar, tiene que aprender, tiene que... Eso, ese concepto a mí me parece que es extrañísimo y no me parece algo natural, porque en la naturaleza no he visto algo así. Yo lo que veo en la naturaleza es que cuando una planta muere, sirve como abono a la tierra, se funde con la tierra y se convierte en otra cosa. Ya no es más una planta.
igual nosotros, nuestro cuerpo físico. Pero entonces dicen que tenemos un cuerpo inmaterial y una mente y una supraconciencia que se va a unir y eso lo complica mucho más. Y si es así, pues deberíamos recibir señales de esto. Deberíamos verlo en todos. ¿Por qué unas personas recuerdan sus vidas anteriores y muchísimas, la mayoría no? Por ejemplo, la física cuántica expresa de esta manera el asunto. Dice, la materia es una forma condensada de información energética. O en términos simples, la materia es información que ha tomado cuerpo o que forma un cuerpo mejor. Si todo es información, incluso nuestra conciencia podría ser una configuración temporal del campo informacional del cosmos. Interesante. Y cuando morimos, ¿qué sucede? Esa información no desaparece, sino que se dispersa o se reorganiza. Pero aquí está lo esencial, ya no es yo, o sea, eso ya no soy yo. Del mismo modo que los datos de una computadora, porque esto es en términos de informática, los datos de una computadora no conservan la conciencia del programador que los escribió. Quizás lo que sale del cuerpo, si es así, no es un alma, sino información que se disipa. No consciente, no moral, no inmortal. Simplemente hablamos de energía informacional que es reabsorbida por el sistema universal. Esto le quita, obviamente, toda la belleza y la fantasía o, digamos, todo ese sistema de creencias tan fantástico y tan bonito que pues es fantástico. Pero si fuera así, mm, hay que preguntarse, ¿y si fuera así? Porque esto es más comprobable inclusive. De hecho, esto no podría todavía confirmarse, pero quizás en un futuro sí se pueda confirmar estas teorías. Soy consciente de lo que les acabo de decir. Suena frío, suena un poco entusiasmante, pero la realidad no siempre es tan fantástica y sobre todo es más sencilla y más simple de lo que nos pueden pintar. Así que lo que afirma el doctor Sanz Segarra tiene un valor más bien emocional, porque sus palabras, aunque no estén demostradas científicamente, cumplen una función humana muy profunda, dan consuelo, alivian el miedo, ese miedo a desaparecer, a no existir más. Sus palabras también prometen segundas oportunidades. En fin, da mucho consuelo y eso tiene mucho poder. A muchas personas les sostiene la idea de que la muerte no es el fin y lo estoy viendo cada vez más. Yo siempre veo más miniaturas que dicen estuve muerto y regresé y vi esto y vi lo otro. Volví de la muerte o la muerte no existe, lo dicen así, no existe la muerte. Pero hay que ver cómo es esa vida después de la muerte. Si algo de nosotros queda, que es energía, ¿cómo es eso? Es una vida consciente en otro lado, o sea que vamos a extrañar a las personas que están aquí. O eso ya no existe, ya no va a haber esas conexiones. ¿Pero por qué? Si conservamos exactamente los mismos recuerdos, los mismos deseos, las mismas nostalgias, pues vamos a sufrir al irnos porque dejamos el cuerpo, sí, pero dejamos la familia, dejamos nuestros seres queridos, quiere decir que sufriríamos en el otro lado. ¿Qué impediría ese sufrimiento? Así que puede ser también preocupante si eso fuera así. A muchas personas les sostiene la idea de que la muerte no es el fin, eso les da fuerza, y que más bien es una continuidad y es otra forma de vida. Eso les permite vivir con menos angustia, porque nosotros tenemos esa angustia de la muerte. Por eso su mensaje prospera, el mensaje del doctor. Y ahora les doy mi opinión. Yo pienso que al menos
por ahora no podemos ser los mismos después de morir, como les mencioné esa hipótesis probable. No seríamos completos tampoco, porque se pierde información también al salir eso que sale de nosotros, que es una energía vital quizás. Y me viene en mente algo interesante. No sé si ustedes recuerdan que los sumerios hablaban del Etemu. Y el Etemu era una especie de sombra. Miren que ellos sabían muchas cosas. Y se supone que en ese tiempo no había aparatos para medir la vitalidad de la persona, para medir sus signos vitales. Y sin embargo, ellos hablaban de una especie de sombra, como algo melancólico que salía, como una existencia triste, porque los sumerios tenían también esa manera de ver como una existencia triste, porque ya esa energía ya no es lo que era, ya no puede compartir las cosas que compartía, pero tampoco era una conciencia. Es interesante porque quizás los sumerios, como siempre, y yo siempre termino hablando de ellos, quizás ellos ya lo sabían hace 6000 años, ya tenían conciencia de esto. ¿Por qué? Porque recordemos que los sumerios tuvieron contacto con los luminosos, es decir, los Dingir, que venían y muy seguramente ellos o les mostraron o les hablaron y ellos tenían conciencia de que algo salía del cuerpo. Hay fenómenos que se pueden ver porque nosotros emitimos también esa energía, emitimos también vapores, emitimos, están los fuegos fatuos, por ejemplo, que se pueden percibir en la noche en los lugares donde hay cuerpos. Así que hay fenómenos que se pueden ver con el ojo normal. No necesitas ser una persona especial para verlo, solamente en ciertas condiciones, con cierta luz, que se pueden ver. Yo, por ejemplo, he visto un tiempo, mucho tiempo pude ver, y a veces si me lo propongo, puedo ver un campo alrededor de mis manos. Es como un campo energético, como azulado, por ejemplo, que se parece al azul del gas de las estufas. No es algo que ya pues me concentre mucho para verlo cada vez, pero a veces lo veo en mis gatos cuando caminan en con ciertos fondos, es más fácil verlo, en ciertos lugares se puede ver. Y esto puede deberse a la misma energía que nosotros proyectamos como cuerpos vivos, toda esa cantidad de procesos fisiológicos en nuestro cuerpo produce. Nosotros recordemos que también tenemos electricidad y al caminar, al movernos, podemos estar teniendo también una fricción que produce campos de electricidad, solo que no lo vemos normalmente, pero como les digo, en ciertas condiciones de luz es más fácil. Eso no significa que yo tenga un poder especial, simplemente puedo darle un poco más de atención a ciertos fenómenos visuales, por llamarlo de alguna manera. Y sí, lo he visto. A veces se puede ver que es como blanco y cuando en un tiempo yo lo veía casi azul. Entonces quizás si estamos en una sala oscura y con una cierta iluminación y una persona fallece, quizás podamos ver esa energía que lo abandona, pero eso no significa que esa persona camine o se mueva como una persona viva, como la película Ghost. Eso no lo sabemos. Y eso es lo que no sabemos. ¿Por qué les digo eso? Porque tendríamos que escucharlo directamente de una persona que ya no está viva, no está en este plano nuestro. Si existe otro plano donde las personas siguen existiendo y siguen siendo conscientes y todavía pueden mover objetos, pueden hablar, pueden comunicarse, pueden hacer ciertas cosas, entonces deberíamos recibir eso y ahí sí decir, sí, y hay personas que quizás hayan tenido esas experiencias y lo puedan contar, personas que quizás ustedes saben que no están mintiendo, porque en realidad hay mucha gente que tiende a exagerar, necesitan mucha atención, entonces exageran
ciertas cosas o se pueden inventar también, porque también está esa posibilidad. Hay casos de reencarnación donde son pocos, pero donde sí es difícil poderlos explicar y esos son los casos que definitivamente nos hacen pensar. Pero en casi todos siempre ha entrado una posibilidad de que o el niño haya escuchado algo o que está en un ambiente donde favorece la historia. Puede ser que inconscientemente la persona escuchó, vio algo. Los casos más fuertes son de los niños muy pequeños que no han podido tener contacto con la información, ahí sí. Y cuando dan tantos detalles desde pequeños. Así que ahí habría que preguntarse qué está sucediendo, por qué. Pero ¿por qué son tan pocos? ¿Por qué son tan poquitos? ¿Y por qué no recordamos entonces esas otras vidas si todos hemos pasado siempre por otras vidas? ¿Por qué no recordarlo? Creo que está en cada uno de nosotros el pensar que sí exista, que no exista. Es algo muy individual. Porque, ¿cómo podemos acceder a la información? Mediante las experiencias de otros. Nosotros vemos las experiencias en un libro o en un video, en un documental. Así que allí la gente dice definitivamente sí, eso existe, eso es real, pero ustedes no están viendo todo el contexto de la historia, no lo pueden saber. Entonces volvemos siempre al mismo punto. Es siempre un giro de 360 grados, porque siempre nos encontramos en el punto cero donde decimos no está confirmado, no lo podemos saber. Así esas personas estén muy seguras, qué certeza podemos tener. Entonces se trata de creer o simplemente de seguir investigando o dejarlo allí como una posibilidad, que es lo que yo suelo hacer en estos casos, porque la gente se enoja y se siente frustrada cuando uno no les da esa seguridad. Y a mí me extraña mucho que este doctor lo haga. Pero bien, eso es él, el doctor y las personas que lo siguen se sienten plenas en el momento en que lo escuchan porque dicen, ah, si lo dice él, que es un neurocientífico, entonces sí, pero no, porque él tampoco lo ha probado, él ha contado las anécdotas que ha escuchado, eso no son pruebas, y bueno, ya todo lo que les comenté, todo eso ustedes ahora lo pueden procesar y me contarán desde su propia opinión y quizás alguno de ustedes me diga, Marta, yo recuerdo que yo fui una persona, que fui un faraón, que yo fui eso, que fantástico, pero son experiencias personales que pues está en el otro si dice, ah, te creo o puedo creer que tú crees realmente eso, pero eso tampoco es una prueba. Así que amigos, así es. Por eso, bueno, espero que de todas formas la información que les traje, pues este pequeño análisis que hice de los argumentos del doctor les haya parecido interesante. Si quisiéramos profundizar, tendríamos que adquirir su literatura o ver más videos y comentar aún más, quizás sobre cada argumento, hacer comparaciones, pero tenemos que seguir adelante porque tengo una programación enorme de muchas investigaciones que estoy realizando y todavía quiero seguir concentrándome en las logias secretas, quiero agotar ese tema, entre comillas, porque cada vez es como se va abriendo una vorágine bajo nuestros pies, impresionante. Precisamente estamos hablando de logias discretas, secretas. Así que son misterios realmente interesantes, intrigantes, diría yo. Con esto me despido de ustedes, les mando un gran abrazo, cuídense mucho y hasta pronto.